Muy buenas noches, hermanos. Perdonen la insistencia de un video que yo considero que está mal traducido o mal tipeado o mal copiado o mal editado por las editoras, etcétera. Pero es generalizado. Este error es muy generalizado, muy generalizado. Desconozco pues qué pudo haber pasado. Lo desconozco, correcto, sin que me quede nada por dentro. Es relacionado al árbol que está en medio del huerto. No sé qué. Bueno, en el medio del huerto hay uno solo, pero hay otra referencia que habla también de un árbol que está en el medio. Vamos a proceder a leerlo. En Génesis 2. Vamos a hacer un pequeño reencuentro aquí del relato. Dios proporciona los animales para el mantenimiento del cuerpo físico. Y sigue el relato y dice los árboles para el mantenimiento espiritual. Eso es lo que más o menos nos deja representar el relato. Pero lo más que tenemos para el mantenimiento espiritual, lo más que tenemos un solo árbol, que es el árbol de la vida. El otro árbol es el del conocimiento del bien y del mal, que somos nosotros. Algunos podrán decir que no es así, que es así, pero ya eso ya no escapa de mi entendimiento. Ya yo sé que es así. Yo sé que es así, que no lo van a considerar así. Porque no es que es muy difícil, sino que hemos escuchado durante tanto tiempo la misma causa y aquel dijo, y aquel dijo, y aquel dijo, y una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Vamos a creer que es así, pero yo sé que no es así. Entonces, vamos a proceder a leer el texto del Génesis 2. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Yo considero que aquí ese en medio del huerto no debería estar. ¿Por qué? Vamos a dar a entender como yo lo entiendo. También el árbol de la vida y en medio del huerto el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que viene siendo casi igual. Entonces, ¿cuál era el animal que estaba en medio del huerto? En nuestro huerto, que Dios nos da para labrarlo y cuidarlo. Hay un solo árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal, o el del conocimiento del bien y del mal, como lo dicen otras traducciones. Pero estaba el árbol de la vida, y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal está en el medio del huerto. En medio del huerto, dice la Escritura. Ahora, si vamos a hacer la comparación con el Génesis 3, cuando la mujer habla con una serpiente. Quiero dejar esto bien claro e entendible, que la gente lo pueda entender, porque esa es lo primordial. Dice así, en Génesis, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí dice de todo árbol, pero sabemos que lo que hay es un solo árbol. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea que
del fruto del árbol que estaba en el huerto podía comer. Del fruto del árbol que estaba en medio del huerto podía comer. Pasamos ahora a la parte, al versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces tenemos en el versículo 2 que podía comer de los frutos, y el versículo 3 dice que no podía comer. Pero hay una diferencia que todo el mundo, que tenemos que notar. Del fruto del árbol que está en medio del huerto. Esto ya lo he referido ya en varios videos, pero parece que se distorsiona la idea, se distorsiona. Del fruto del árbol que está en medio del huerto. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Bueno, hermanos, continuemos con el relato. Hay una pequeña diferencia entre el versículo 2 y el versículo 3. No sé si ya pudieron dar de cuenta cuál es la diferencia entre el versículo, entre los animales, entre los árboles, como dice ahí, pero nomás que había un solo árbol. El árbol que estaba en medio del huerto, podemos comer. Del fruto del árbol que está en medio del huerto, podemos comer. Y en el versículo 3 dice lo siguiente, dice la diferencia. Si no entendemos esta diferencia, lamentablemente, pues no podemos sacar el provecho al estudio. El estudio dice así: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, pero del fruto que está en medio del huerto. O sea, que la parte central de algo. Yo aquí he puesto diferentes referencias. ¿Qué es lo que está en medio? El centro, el control, la disposición, la determinación, la disposición, el control central, más o menos, que cuando el hombre él quiere ser su centro, su fruto de su fruto de la carne, por decirle algo. Vamos a buscar ahora una referencia. ¿Qué es lo que dice Pablo del fruto de la carne? O del fruto cuando nosotros nos consideramos central. O sea, que no le hacemos caso a nadie, sino que nosotros nos consideramos el autor o el que tiene el control de lo bueno y de lo malo. Espera un momento, porque ya vamos a buscar allá a Gálatas 5:19, y dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, hermano, como les iba diciendo, cuando el hombre dispone de ser su centro, su voluntad, su disposición, su predeterminación, ya le dije ya más o menos lo que era el fruto de la carne, como lo llama Pablo, los deseos de la carne. No sé qué más le puedo yo decir. Honestamente, lo que tienen es que saber la diferencia entre el versículo 2 y el versículo 3. En el versículo 2 dice que puede comer del fruto del árbol, del árbol que está del árbol que está en medio del huerto. Pero cuando dice, el Génesis 3 dice, del fruto del árbol que está en medio del huerto. Cuando el hombre determina que su sí es sí y su no es no. El hombre determina ser el portador del conocimiento del bien y del mal. Entonces toma su decisión y comete la cosa, se transforma de Nahash a Satán. Ahí es donde empieza el cambio de personalidad. Cuando nosotros nacemos, se presume que todos nacemos Abel, todos. Ahora, aquellas personas que tengan la doctrina del pecado original, se les respeta, pues, pero yo considero que no, porque un niño que va naciendo, tenga una semana de nacido, se no va a tener pecado. Pero bueno, yo respeto las doctrinas, no, eso no es el problema de hoy. Pero todos nacemos Abel. Y no está de más que en el capítulo 4 del Génesis nos encontramos con Caín y Abel. Primero nace Caín, que representa las cosas, los deseos de la carne, y después nace Abel, que son los deseos espirituales. Y Caín mata a Abel. Más o menos es el estudio que nos viene a continuación en el Génesis 4. Bueno, hermanos, bendecidos todos. Debemos de tener entonces, voy a leer por última vez, y perdonen el fastidio, pero hay que hacerlo así. Honestamente hay que hacerlo así porque estos son enseñanzas, estos no son prédicas. En Génesis 9 lo tenemos claro, donde dice en Génesis 9 que Dios hace los animales para el mantenimiento. Este es como un recordatorio del Génesis 1, donde Él en el segundo día, después que separa las aguas de las aguas, en el primer día, dice a la tierra que produzca los árboles, etc. Y dice que todo estaba cubierto por agua y la separa, y a lo seco llamó tierra y a las aguas llamó mares. Más o menos eso es cuando se ocurre la división. Aunque ocurre otra cosa que también está descrita aquí, que dice que cuando Dios hace la separación, un río de agua pura, potable, salía del Edén y regaba al huerto. Y del huerto se ramificaba en 4 ríos. Vamos a suponer que sean los puntos cardinales. Vamos a tomar esa referencia. Porque cae en el huerto donde estaba el hombre y se debería esparcir la imagen del hombre. Aunque en el Génesis hay más adelante cuando Dios hace a Set, dice que Set es imagen de Adán. Un hombre perdonado. Porque la palabra dice que Dios lo cubre con una nueva piel. Una nueva oportunidad. La que Caín rechazó. Porque Dios también le da la oportunidad a Caín.
Cuando lo ve ya que estaba maquinando en su pensamiento la maldad, Dios lo advierte, que no piense las cosas que está pensando. Y sin embargo, quiso hacer su voluntad, como la hizo Adán. Eso es lo que trata de representarnos el relato. Darnos una explicación. 15 minutos. Bendecido amigo. Dios me lo bendiga. Bendecido, Adrúbal.